Amor con plazo. Escrito por Pecas T.G. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 27. Terry miraba atónito cómo partía dejándolo solo, sin creerse aún que aquello fuera verdad y sintiéndose impotente al no haber podido retenerla con unas simples palabras. El contundente mensaje que salió de la boca de la editora, que lo miraba incrédula, solo hundó más sus heridas cuando ella le dijo con desprecio: «Tú eres idiota». Después, Dorothy se marchó sin preocuparse de reclamar esa novela por la que siempre se interesaba. Tras la marcha de las dos mujeres, Terry quedó sumido en la soledad que tanto le gustaba. Pero esta vez le faltaba algo, ya que esa soledad no le parecía tan atractiva como siempre, y su corazón echó de menos algo que tal vez había perdido sin remedio. A lo mejor era cierto que era idiota y que se había enamorado, dándose cuenta demasiado tarde de lo que era ese estúpido sentimiento que muchos llamaban amor. Pasaron varios días en los que Terry no hizo otra cosa que compadecerse de sí mismo. Desde la partida de Candy, toda su vida era un desastre. Ya no podía concentrarse en nada, mucho menos en escribir. Todo lo que había en aquella casa le recordaba a ella. La cama, donde habían hecho el amor, el sofá, donde se habían acurrucado delante del fuego, el estudio, donde la había seducido varias veces, el pequeño y limpio cuarto de invitados que ella había conseguido dejar habitable contra todo pronóstico. Terry apenas podía soportar estar en su hogar sin que el recuerdo de Candy invadiera su mente y le hiciera evocar cómo la había perdido sin poder hacer nada para recuperarla, ya que él nunca antes se había enamorado. El primer día después de su partida se emborrachó hasta caer inconsciente al suelo, para darse cuenta demasiado tarde de que ni el fuerte licor podría sacarle a esa mujer de la cabeza. El segundo día intentó seducir a otra, pero finalmente solo acabó siendo otro deprimido parroquiano que bebía solas en un bar y al que el pensamiento de estar con una mujer que no fuera Candy se le hacía imposible. El tercer día despotricó airado contra las mujeres y sus estúpidas exigencias y rompió furioso algún mueble, desahogando al fin todo su mal humor. Al cuarto, la soledad no le parecía tan atractiva como siempre. Finalmente, cuando al quinto día tras la marcha de Candy recibió una llamada de casa de sus padres, invitándola a celebrar una de sus dichosas reuniones familiares que Terry siempre evitaba como la peste, no pudo rechazarla, porque por una vez necesitaba el consejo de sus fastidiosas primas. Tal vez ellas supieran qué le estaba pasando y pudieran indicarle cuál era la mejor solución para dejar de pensar en aquella mujer que lo hacía sufrir más con su ausencia que cuando estaba a su lado decidida a fastidiarlo. Después de confirmarle a su padre que esa vez asistiría, hizo su maleta y salió de su encierro más que resuelto a hacer lo que hiciera falta para que el dolor que sentía por el abandono de Candy desapareciera. Y de este modo, él pudiera volver a ser el despreocupado hombre al que nada le importaba. «Tom, ¿no crees que deberías darle una oportunidad a esa mujer?», preguntó Candy divertida, mientras veía a su primo recibir en su viejo taller otra vez un ramo de las rosas más caras del mercado. «Sí, o la perdonas o pones una floristería», apuntó jocosamente John, saliendo de debajo del coche que estaba revisando en esos momentos, a la vez que señalaba las decenas de ramos de rosas que habían por todos los rincones del destartalado lugar. «Esa mujer es una mentirosa, y además te hizo daño. Eso es algo que nunca le perdonaré». «Tom, fue Terry quien me hizo daño. Dorothy solo me dio un trabajo». «Sí, pero no hubieras aceptado ese trabajo. Nunca habrías conocido a ese tipo y ahora no andarías por ahí con el corazón roto», contestó Tom, muy reacio a perdonar a la mujer que le había mentido con tanta facilidad. «Tom, no me arrepiento de haber conocido a Terry. Lo único que me duele es que él no tuviera el valor suficiente para decirme lo que sentía», declaró Candy, limpiándose apenada las manos, mientras buscaba un nuevo lugar para las rosas. Un presente que su primo despreciaba delante de ellos, pero Candy lo había pillado mirándolas con una anhelante sonrisa que demostraba cuánto añoraba a Dorothy. «Seguro que ese tal Terry no era ni la mitad de hombre que yo», dijo alegremente John,
saliendo de nuevo de debajo del coche intentando marcar algún que otro músculo. Era un castaño de 1,90 m más o menos, bastante fuerte y con muy mala leche, replicó ella, siguiendo las jocosas bromas de su amigo. Joder, Candy, hay que ver los gustos tan raros que tienes. Mira que buscarte un castaño cuando aquí tienes un moreno muy atractivo esperándote, apuntó John socarrón, levantándose las solapas de su mono de mecánico para parecer un poco más varonil. John, ¿qué puedo decirte? Una nunca puede elegir de quién se enamora, dijo ella, dirigiéndole una indirecta a su primo mientras olía las rosas que llevaba hacia el despacho de su adorado Tom, para que éste no pudiera olvidar que aquella mujer seguía allí, esperándolo a él y una respuesta a sus insistentes disculpas, lo que solo podía significar que Dorothy Johnson se había enamorado. Tras dejar las rosas en un rincón del despacho, Candy al fin permitió que su estúpida y falsa sonrisa desapareciera de su rostro, y pensando que Terry nunca sería capaz de tener con ella un detalle como ese, acarició las rosas y susurró unas palabras de anhelo, antes de volver a la farsa con la que trataba de fingir que su corazón no estaba roto por un hombre al que por desgracia todavía amaba. Seguro que ya me has olvidado, susurró, recordándose que solo había sido una mera distracción en la ajetreada vida del escritor. Y por más que lo intento no puedo olvidarla. ¿Qué creen que me pasa?, pregunté preocupado, exponiéndole mi grave problema a mis 5 primas. Y como era de esperar, todas me miraron detenidamente, un tanto asombradas con mi relato. Me dedicaron una de esas miradas que indicaban que había sido un estúpido y luego, sin más dilación, cada una me dio un golpe mientras me gritaban al unísono. ¿Pero tú eres tonto? Yo me acaricié la dolorida cabeza, preguntándome de nuevo cómo podían ponerse todas de acuerdo para pegarme a la vez y yo nunca coincidían en nada. Y mientras mi confusa y lastimada cabeza se recuperaba, mis primas comenzaron a referirme todos y cada uno de los necios errores que había cometido con Candy. No puedo creer que escribas continuamente sobre ello y no te des cuenta de que te has enamorado, me gritó Sara, la mayor, que estaba felizmente casada y a la que siempre le encantaba presumir de ello. Y lo que te pidió Candy era razonable, tentada de darme otro golpe en la cabeza. ¿Crees que alguna mujer se quedaría al lado de un hombre que no es capaz de amarla?, preguntó escandalizada Merlin, a pesar de que ya debería estar acostumbrada a mi rudo comportamiento. Y después de cómo le has tratado y todo lo que he aguantado de ti, ni siquiera sé cómo pudo decirte que te amaba, exclamó Emma, convirtiéndose en una acérrima defensora de Candy. Lo que todavía no entiendo es por qué no pudiste decirle que la querías, intervino Emily. No quería mentirle, me negué a pronunciar esas palabras cuando mis sentimientos aún eran demasiado confusos para mí. Y una mierda, lo que tú querías era tenerlo todo. Una mujer que te amara sin que tú tuvieras que arriesgar tu corazón diciéndole te quiero, me regañó Leila, haciéndome ver la verdad de mi egoísmo. Espero que, ahora que la has perdido, te sientas igual de mal que los protagonistas de tus novelas. Me increpó Emma, saliéndome bruscamente de la habitación, bastante molesta conmigo. ¿Y ahora qué puedo hacer?, pregunté a las que quedaban, dándome cuenta al fin de toda la verdad. De los necios y ciegos personajes que había en mis historias de amor, yo era el peor, y ahora era cuando me percataba de ello. ¿Eres escritor, no? Pues escribe un final para esa historia, me propuso Leila, sin duda la más lista de mis primas. Y uno en el que la hagas bastante el idiota o ella no te perdonará, exigió Merlin. Pero sobre todo tienes que explicarle todo lo que sientes, apuntó sabiamente Sara, haciéndome reflexionar. Supongo que con decirle que la quiero no bastará esta vez, reflexioné en voz alta, mientras en mi mente comenzaba a formarse una idea para intentar recuperar el amor que había perdido por mi soberana estupidez. No, contestaron todas a la vez, dándome sin saberlo la respuesta a cómo debían comenzar esas palabras de amor que Candy siempre había pedido. Papel y lápiz, les exigí, sumido en el principio de mi historia. Conozco esa cara, o está bien estreñido o tiene una idea brillante, dijo burlona Sara, buscando una libreta. Sin duda se trata de una buena idea. Me sonrió feliz Emma, dándome un bolígrafo. Y poco a poco mis primas fueron abandonando la estancia donde estábamos reunidos, que no era otra que la bulliciosa cocina de mi madre. Mis palabras surgieron ligeras sobre el papel y a través de ellas comencé a describir todo lo que sentía por Candy,
Lo confundo que había estado y mis miedos respecto a este nuevo sentimiento y cómo ante su marcha mis ojos al fin se había abierto a la verdad, mostrándome que sin duda estaba enamorado. No me bastó una carta, una libreta entera me parecía insuficiente, así que decidí que ella recibiría todas las palabras de amor que nunca habían salido de mi boca, aunque tal vez eso me llevara algún tiempo. Habían pasado 2 meses desde que Dorothy regresó de las Highlands con Candy y con la noticia del final de la esperadísima última novela de la saga de Miss Pony. Desde ese maldito día en el que Terry había dejado marchar a la mujer de su vida sin decirle lo que sentía, la desesperante Miss Pony no hacía más que eludir las llamadas de su editora. El irritante castaño se había negado a entregarle el archivo que Dorothy necesitaba para aplacar a su jefe que, aunque la había perdonado, todavía seguía algo molesto por la contratación de una persona ajena a la editorial, lo que podía haber puesto en peligro la identidad de la noble ancianita a la que todo el mundo adoraba. Pero al fin, hacía tan solo una semana, había conseguido el dichoso manuscrito, que Terry, ante su persistente insistencia, le había enviado a su correo electrónico con el impertinente mensaje de "no me molestes más". Dorothy había estado tan distraída intentando arreglar su vida amorosa que ni siquiera se había dado cuenta de que la jodida Miss Pony había vuelto a ser de las suyas, y aunque estaba segura de que la novela estaba totalmente acabada, tal como Candy le había asegurado, en realidad le faltaban los 2 últimos capítulos, y sin eso no podía trabajar. Desde el momento en el que Dorothy se percató de que el tiempo se agotaba, había intentado por todos los medios contactar a ese maldito escritor, cuyo hobby favorito al parecer era fastidiarle la vida. Pero todo era inútil. Parecía como si Terry Granchester hubiera desaparecido del mundo, aunque lo más probable era que estuviera en algún rincón compadeciéndose de sí mismo por lo idiota que había sido. Dorothy todavía no se podía creer que ante una confesión tan valiente y sincera como la que había hecho Candy, él se hubiera limitado a permanecer en silencio. Pero es que algunos hombres eran estúpidos. Un ejemplo muy cercano era el de su cabezota mecánico, que se negaba a perdonarle sus pequeñas mentiras, cuando ella no era la responsable de que Candy se hubiera enamorado y menos aún de que le hubieran roto el corazón. Intentó seguir su ejemplo y confesarse a Tom, algo del todo imposible cuando el susodicho se negaba a atender sus llamadas, y no había ni un puñetero caso de sus regalos. Dorothy estaba decidida a pasar página a esa relación sin futuro, pero sentía que no podía hacerlo sin decirle a él lo que sentía. Así que como último recurso para verlo, hizo algo que siempre lamentaría. Sacrificó la hermosa pintura de su amado descapotable, rayando las puertas con las llaves. En algunas ocasiones las mujeres tenían que hacer un esfuerzo para ganarse al hombre de su vida, pensaba. Tras cometer ese crimen, recordó que de todos modos tenía que llevar el automóvil al taller para hacerle una puesta a punto, con lo que se habría liberado de dañar a su bebé. Tras golpearse la cabeza contra el volante al pensar lo estúpida que había sido, pensó que el amor hacía que tanto las mujeres como los hombres se comportasen como idiotas cuando buscaban una respuesta a sus locos sentimientos. Resignada a perder tanto el empleo si no lograba localizar a Terry en los próximos días como su coche, tras dejarlo nuevamente en el taller, Dorothy se dirigió hacia ese pequeño y recóndito lugar de Brooklyn, donde se hallaba el hombre de su vida que se negaba a escuchar un "te quiero" de sus labios, seguramente creyendo que era una nueva mentira. «Tienes visita, Tom», anunció Candy, reconociendo el coche de Dorothy y sonriendo. «Sí, la princesa ha venido a recogerte, Tom, y en una carroza, así que viste tus mejores galas y sal a recibirla», lo animó John. Tom se limpió las manos y salió en busca de aquella insistente mujer a la que aún no estaba muy seguro de poder perdonar. Mientras se alejaba hacia la entrada de su garaje, no pudo evitar comprobar que estaba totalmente presentable, usando uno de los espejos retrovisores de los desastrosos coches que ocupaban su taller. Después de todo, ningún hombre querría tener mal aspecto ante alguien tan impresionante como Dorothy Johnson, a la que se le hacía muy difícil olvidar tras aquella noche que recordaba en cada uno de sus sueños. Dorothy bajó de su auto. El ceñido traje de marca hacía resaltar como siempre sus infinitas curvas, lo que le permitía recordar que se perdía Tom con sus negativas. Sin duda esa había sido la idea de la editora cuando se había vestido así la mañana de un simple viernes. Su melena castaña brillaba más que nunca y las largas uñas de su manicura le recordaron que las señales de su espalda ya se habían curado, dejándolo sin ningún recuerdo de esa noche que tanto añoraba.
Pero un hombre como él, que se había jurado proteger a su querida prima Candy, y el dolor causado porque esa mujer enviara a su prima a un recóndito lugar en compañía de un sujeto que la había utilizado vilmente, le resultaba imperdonable. Más aún cuando veía cada día esa estúpida y falsa sonrisa en el rostro de Candy, y por la noche oía a través de las finas paredes de su apartamento algún otro llanto, añorando el amor de un hombre que cada día que pasaba Tom estaba más seguro que no la merecía. Tom podía haberse comportado como caballero e ir al encuentro de la mujer que lo esperaba impaciente junto a su coche, pero se limitó a cruzarse de brazos y esperar a que fuese Dorothy la que se dirigiera hacia él y que explicara qué quería, cuando en opinión de Tom su reticencia a atender sus llamadas y las evasivas respuestas a sus regalos dejaban muy claro que lo que había entre ellos solo había sido el apasionado encuentro de una noche que, tal vez, dentro de un tiempo, ambos podrían olvidar. Dorothy finalmente caminó hacia él y con paso firme y bastante decidido, lo encaró con la impertinencia que le caracterizaba. Creía que en tu negocio tendrías por lo menos la amabilidad de recibir a tus clientes. Yo no veo ningún cliente por aquí, contestó irónicamente Tom, mirando de un lado a otro de su destartalado taller. ¿Entonces yo qué soy?, preguntó Dorothy, sin querer perder aún su orgullo ante los desplantes de aquel hombre que tanto daño le hacían. Un incordio que no sabe captar las indirectas, replicó él, molesto con la presencia de esa mujer a la que tanto deseaba, pero a la que todavía no había aprendido a perdonar. ¿Y cuáles son esas indirectas, Tom? Porque tus señales son muy confusas, replicó Dorothy con una triunfante sonrisa, señalándole cómo los ramos de rosas que le habían mandado adornaban los rincones de su taller. Eso es cosa de Candy, contestó él, evitando su mirada. Sí, ya veo, dijo irónicamente Dorothy, dejando que entre ellos se estableciera un incómodo silencio que ninguno de los dos supo cómo romper. Veo que han arañado tu coche. No te preocupes, te lo dejaremos como nuevo, intervino Candy, interrumpiendo a la indecisa pareja. ¿Alguien te está molestando de nuevo?, preguntó Tom, abandonando su despreocupada apariencia e interesándose por el bienestar de aquella mujer que en realidad nunca podía negar que le importaba. Al parecer eso no es de tu incumbencia, ya que has decidido apartarme de tu vida. Sin embargo, te diré una cosa, Tom. Venía decidida a confesarte que te quiero y lo mucho que te echo de menos, pero como parece que no me valoras ni me aprecias en lo absoluto, te diré en cambio otra. Tú te lo pierdes, exclamó Dorothy con la misma arrogancia de siempre, y con sus elegantes andares desapareció rápidamente de la vista de Tom, llevándose con ella su lujoso vehículo, que no tenía cabida en su pequeño taller, dejando en su rostro una sonrisa llena de optimismo ante las locuras de aquella mujer que lo amaba. Tom, se te ha declarado, señaló alegremente Candy. ¿Qué piensas hacer?, preguntó John intrigado, y Tom, ante la expectación de todos por su vida amorosa, solo pudo decir: en estos instantes, beberme una cerveza. Tras eso se encerró en su despacho, tomándose el descanso que necesitaba para pensar sobre lo que haría con aquella desesperante mujer que lo traía de cabeza, pero a la que no podía negar que amaba. Y como les había dicho a Candy y a John, disfrutó de su cerveza, que se bebió de un solo trago mientras brindaba ante la foto de su ex prometida. Al fin seré feliz. Ahora solamente falta saber cómo voy a conquistarla, sobre todo después de comportarme como un idiota. Y rompió la foto que le hacía recordar su triste historia de amor y con la esperanza de que esta vez las cosas serían diferentes. Mientras conducía su caro coche, dañado, Dorothy se preguntaba qué opinaría Tom de su confesión. Al final, nerviosa y ofuscada por su desplante, le había soltado todos sus sentimientos de golpe, y sin esperar contestación se había marchado enfadada tanto con el arrogante individuo que no la quería en su taller, como con ella misma, por haber sido tan boba y estropearlo todo. Se suponía que su declaración tenía que ser tan dulce y romántico como la de esas novelas que leía, pero siendo realista, ella no era dulce. Además, un taller de coches tampoco era el escenario más romántico para pronunciar unas palabras de amor. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué no salía nunca nada como en los libros? Estaba a punto de perder su empleo, su galardonada e idolatrada escritora, una ancianita a la que todos adoraban. Era en realidad un irritante castaño con un humor de 1000 diablos, y peor que un grano en el trasero. Y para variar, el hombre del que al fin se había enamorado no era un rico y poderoso millonario,
sino un simple mecánico con un pequeño taller demasiado rencoroso como para aceptar una disculpa y mucho menos un te quiero. Resignada a que su vida fuera un desastre, Dorothy pasó rumbo a su trabajo, intentando decidir cuál sería la mejor forma de decirle a su jefe que después de todo lo que había pasado, aún no tenía la dichosa novela de Miss Pony, o por lo menos no la tenía completa. Se sintió tentada a inventarse el final para no tener que escuchar sus gritos, pero definitivamente ella carecía del talento de Terry para la escritura, así que desistió. Tras estacionar su vehículo en su lugar, se dispuso a entrar en el vestíbulo, cuando su móvil comenzó a sonar con un tono que nunca antes había oído. Dorothy les ponía una melodía característica y diferente a cada uno de sus escritores, e intentó recordar a cuál de ellos le había asignado ese aterrador grito que no cesaba de sonar. Contestó rápidamente, antes de quedar más en ridículo ante todas las personas que le miraban un tanto molestos, pensando que estaba loca al atreverse a poner ese escandaloso tono de llamada. «¿Diga?», contestó confusa, sin fijarse siquiera en que el número que estaba atendiendo era uno que había memorizado muy a su pesar de tanto haberlo usado. «Hola, Dorothy. Soy yo, Miss Pony», replicó una varonil voz. Ella estaba dispuesta a descargar todo su mal humor con ese malicioso autor que sin duda era el culpable de todos sus males, cuando de repente sus siguientes palabras la dejaron sin habla. «Estoy enamorado de Candy», dijo decidido, aunque a la persona equivocada. Enhorabuena, pero ¿no deberías decírselo a ella? Eso es lo que quiero, pero para ello necesito tu ayuda. Sé que parece algo imposible, pero estoy convencido de que mi editora puede conseguir todo lo que se proponga. Tengo fe en ti». Y cuando Terry Granchester comenzaba con los halagos, eso solo podía significar una cosa, que un gran problema se le venía encima. «¿Y por qué se supone que te voy a ayudar?», preguntó Dorothy, regodeándose con la idea de que ese individuo que tanto la había hecho sufrir suplicara finalmente su ayuda. «¿No te has dado cuenta de que a mi última novela le falta algo? No sé, tal vez el final de la historia», preguntó Terry deleitándose con su jugada. «Eres un cabrón», gritó Dorothy, de nuevo molesta con el hombre que siempre conseguía sacar lo peor de ella. «¿Lo dudabas?», se rió Terry abiertamente. «¿No se supone que los hombres cambian cuando se enamoran?», inquirió ella, ahora totalmente escéptica con el final de algunas de sus novelas. «Y he cambiado. Ahora soy más cabrón que antes», respondió él, terminando con sus dudas. Finalmente sus amorosos finales eran una gran mentira. «Te diré lo que quiero que hagas y para cuándo lo quiero, y si cumples con ello te entregaré el final de la novela». Cuando Terry le contó lo que tenía que hacer, a Dorothy le pareció algo bastante extraño, y se trataba de un gesto tan inusual en alguien como él que supo realmente que Candy lo había cambiado. Pero cuando Terry le avisó del tiempo que disponía para llevar a cabo la tarea, Dorothy saltó algún que otro insulto a través de su móvil, consciente de que por unos momentos él la había engañado y que nunca cambiaría. Por desgracia para Dorothy, Terry ya estaba habituado a todo su repertorio de maldiciones, así que simplemente se aburrió mientras le recordaba de una de las peticiones que le había hecho ella como su editora a lo largo de los años. «¿De qué te quejas? Al final he hecho lo que siempre me pedías. Te he llamado». Al escuchar esa frase y recordar lo mucho que había rogado que mantuviera más contacto con su editorial, Dorothy le colgó el teléfono, rogando para que Terry Granchester perdiera su maldito número de móvil para siempre. Después de pensar en las cosas positivas que le habían pasado ese día, o sea, ninguna, la editora tomó aire y se adentró en su edificio, dispuesta a ser de hada madrina de ese insoportable escritor. «Te odio, Miss Pony. Te odio, Miss Pony», repitió en voz baja, y una vez entre dientes, tomando precauciones para que ninguna de las fans de la escritora la oyera y ella acabara apaleada por la muchedumbre, que era lo único que le faltaba para terminar ese maravilloso día en el que no debería haberse levantado de la cama para ir en busca de algo llamado amor, de cuya existencia realmente dudaba. Continuará.